No, me alegro. Entonces, y tengo otros más en la medida en que ya teniendo tiempo, les voy enviando más. Y de Elizabeth, del cambio climático, tengo muchos más, ¿no? Bueno, aquí está ingresando Lady. ¿Qué más, Lady? Ah, bueno. Y está bien y está como mala la señal, por eso, o sea, como que me saca de la reunión y vuelvo a entrar. Ah, Eso vale, pasa. ya vi usted que ya está siguiéndome en el Twitter, ¿no? Entonces ya pongo ahí nuevamente. Usted pudo descargar la primera Genial y la de que pusimos de residuos sólidos. A ver, igual, o sea, ¿usted ya volvió a subir? Sí, espérese, ahorita la voy a volver a. Voy a buscarla entonces. Ahí está, también veo que ya ingresó José Romero también y Albalusi Rebel. Entonces la voy a ver si la puedo retuitear en este momento para que ustedes puedan guardarla. Espérenme, porque es que si uno ya la retuitea y otra retuiteada como que no aguanta. Aquí está, sí. Mm, mm. No me permite. Entonces la voy a volver permítame, la vuelvo a retuitear para que ustedes la tengan acceso los que ingresaron ahorita, ¿no? Está de residuos, permítame, aquí está, y voy abriendo. El programa de Genial y muy chévere me ha parecido. Los invito a que lo cacharreen, como se dice. Pues aquí está. Muy bien. Listo. Entonces ahí ya tiene que aparecerles, muchachos. Entonces ya ahí ya lo descargan. Ahí me confirma José, Albalusi y Lady. Para que entren al Twitter y lo miren. Y ustedes mismos lo retuitean y le dan también me gusta y lo descargan. Bueno, perfecto. Listo, entonces ahí está bien. ¿Cómo aparece en Twitter? Ah, sí, ya, pues eso es una buena pregunta. Yo les había dicho, aquí lo escribo en el que está, Rivas Escobar. Ahí está, Rivas Escobar. El libro de Ambiente y Sostenibilidad de casualidad se consigue impreso, sí, se consigue impreso. La, la editorial de la Universidad de Nariño ellos lo tienen, pues ellos lo venden también y, y hay algunas librerías, creo que la librería Chiracaba, en el centro, ellos lo tienen, y en la biblioteca, pues cuando se pueda ir a la biblioteca, y en la biblioteca está, ¿no? En la biblioteca de la Universidad de Nariño, ahí está también para que lo pidan prestado, y el que quiera adquirirlo, pues en la ¿qué es? En la editorial de la Universidad de Nariño o en las librerías, en la Chiracaba, ahí está. Y para los que les guste la literatura, ¿a ustedes les gusta la literatura? ¿Sí o no?
Manitos levantadas a los que les guste, de todo le gusta a Julián, es un hombre crossover todoterreno. Pues les anuncio una chiva próximamente, la, la editorial, una editorial reconocida aquí en el país y en Latinoamérica. Ellos tienen en Perú, Brasil, Bolivia, toda Latinoamérica, y aquí en Colombia, en Venezuela, pero tienen la sede principal aquí en Colombia, que es la editorial Nueva Luz. Llegamos ya a una negociación con ellos y ya inició el proceso de edición y publicación de una obra que escribí, pero es de literatura, una obra de ciencia ficción que se llama El Tercer Planeta, donde pues combino la literatura, mi pasión eterna por el ambiente. La ciencia ficción ha sido también algo que me capturó desde que era muy niño. Las ciencias naturales, pues por eso se llama ciencia ficción, las ciencias sociales, y es un género pues un poco explorado en donde los protagonistas pues son mujeres, son indígenas, y le metemos pues muchas cosas bonitas. Están invitados ya, espero que yo no sé cuánto se demora ese proceso de edición, por ahí un mes y medio. Se llama El Tercer Planeta. Es una obra de literatura en donde promovemos pues también desde ese espacio los temas ambientales de la ciencia, la pedagogía y todo, poniéndoles un poquito de imaginación. Ya los convocaré para que adquieran el libro. Bueno, muy bien. Ahí era una cuñita con las inquietudes literarias. Muy bien, entonces ya varios están ahí. Bueno, veo que José Romero ya encontró, Lady también, Danis también, listo. Ahora como Dani Liz Obed, es Danitza, Danitza, Soy yo, ¿no? profe. Ajá. Pero usted sí ya pudo ver como entró después, no sé si alcanzó a ver el artículo, ¿sí? La presentación. No, profe. Entonces la voy a retuitear para que, para que acceda. A ver, denme un minutico, la retuiteo. Aquí está. Listo. Ahí ya tiene que aparecerle entonces. Me confirma. Sí, profe, ya. Bueno, perfecto. Entonces, ahora más tardecito les pongo la de Praes, ¿no? La de Praes también para que tengan la presentación de Praes en el Genially. Entonces, ahorita empecemos con nuestra transversalidad, ¿no? Son las 12:20, creo que por ahí unos 45 minutos, una horita, por lo menos dejamos iniciado este proceso. Bien. Dame un segundito, organizo acá mis cosas. Byron Quiroz también está ahí. Bueno, más tardecito seguimos con esto, si no, no avanzamos con la. Aquí está mi. Bien. Listo, ya estaba haciendo tiempito para que lleguen todos porque no quiero pues que se me pierdan de esta parte que considero pues muy importante, ¿no? Estamos aquí para hablar acerca de la transversalidad de la educación ambiental, pero quería era iniciar desde el principio de mi Geniali. Bueno, vamos a arrancar desde aquí entonces para no enredarnos. Muy bien.
Para empezar con la transversalidad de la educación ambiental, vamos a jugar. Ya me he dado cuenta que a ustedes les gusta es jugar. Entonces, la quizbolera se llama esto. La quizbolera. La quizbolera. ¿Ah? Entonces, es un juego de bolos sencillo. Pues aquí, pues yo como tengo mi listado, voy a empezar a preguntar. Un voluntario, ¿quién quiere empezar a participar en la quizbolera? ¿Quién dijo yo? Los escuché. Dice Julián. Está listo ese Julián. Está vejísimo. Vamos con Julián entonces. Vamos a ver, Julián. Entonces empecemos con Julián. Julián, el PRAE es A. El instrumento que permite incorporar y hacer operativa la educación ambiental como eje transversal del modelo educativo. B. Un proyecto solo para resolver problemáticas ambientales. C. La transmisión de conocimientos y saberes técnico-ambientales. La A, dice Julián. Julián ha sido el duro de los bolos. Muy bien. Gracias, Julián. Segundo voluntario. Vamos a ver con Nancy. Hola, Nancy. Hola, profe. El PRAE debe incluir A, la comunidad educativa, B, únicamente estudiantes, C, comunidad educativa y actores del sector público y privado. La C. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos con Patricia España. Pico España. Está por ahí, sí, ¿no? No por el chat, me sabe contestar ahí. Patico, ¿está ahí? Patricia. Patricia, no está Patricia, entonces con José. José. Ya. José. Hola. ¿Listo, José? La B. La B. El PRA debe estar articulado con EI porque garantiza un... Perfecto. Estamos bien, bien sintonizados. Patico no la escuchaba. Patico me escribió aquí, pero bueno. Ya, Ya, entonces, profe, ya. ya, bueno, dale con Ah. esta, dale, Patico, pues. El PRAE como estrategia pedagógica, A, fortalece las competencias del pensamiento, B, posibilita el estudio y comprensión de la problemática ambiental local, y C, permite la construcción de conocimiento significativo. Esta tiene cascaritas. ¿Qué dice? A ver. A ver, profe, pues la B porque como que abarca más, digo yo. Uy, se fue por un lado. Se fue por un lado. Pues la B ya parece que no es. Entonces, La C, profe. hacer. Muy bien. Es que el tema es de los alcances del PRAE, ¿no? Que desde el aspecto pedagógico va un poquito más allá. Aunque no era del todo equivocada la respuesta, pero era parcial, ¿no? Por eso decía que tenía una trampita. Bueno, vamos con Jordan. Sí, profe. Jordan, ¿cuál de los siguientes lineamientos no se incluye en la elaboración del PRAE? La C, creo. La La C. C. La C, sí, señor. Muy bien. Esos ya son otros temas del balance. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver con Felipe. Felipe. Diga.
La denominación del PRAE debe incluir título, eslogan y logo, nombre del grupo PRAE, objetivos y ubicación, título, objetivos y problemática. La A. Ah, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con la dama Sandra, Sandrita Castro. Sí, profe. El plan operativo del PRAE se encuentra en A, el presupuesto, B, cronograma de actividades y C, metodología. El plan operativo. La B, profe. La B se nos fue por un ladito. Entonces ahí ya queda más fácil. Si no es la B, entonces La C, metodología. la C. Sí, en la metodología. Ahí está en la metodología. Recuerden, en la estructura que les pasé en esa ruta, ahí estaba eso, ¿no? Está muy bien, ya no se olvida Sandrita de eso. Vamos con Lady. Lady. Profe, sería la C. Bueno, para fortalecer el proceso de educación ambiental en la institución es necesario conformar una línea estratégica, el grupo dinamizador y todas las anteriores. Esa fue la del que está relacionada como con la pruebita que hicimos. Entonces, no. Si no es la C, pues es la A o la B. Entonces, la B, profe. Sí, Sí. el grupito, recuerden. Bueno, vamos con Elizabeth. La fase de inicio de estructuración del PRAE es A, conformar el grupo dinamizador, B, búsqueda de recursos económicos, C, diagnóstico que permita las problemáticas ambientales. Dice la Elizabeth, veamos. Uy, uy, uy. Ya la estructuración, no el inicio ya del PRAE, ¿no? Sino ya la estructuración, entonces es la C. Aquí pues hay como esa confusión, ¿no? Para arrancar el PRAE sí, pero pues ya arrancamos en la estructuración, sí, ya. Y vamos con la décima. Está muy fácil. ¿Quién quiere responder? Está muy fácil. El decreto 1743. Muy bien. Muy bien, Danitza. Gracias, Danitza. Muy bien. Felicitaciones a todos. Muy bien. Ya entonces pasamos nuestra dinámica quizbolera. Aquí reforzamos conocimientos y nos preparamos, ¿no? Para iniciar con nuestros temas de la transversalidad curricular. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Qué es eso de transversalidad? ¿Ah? ¿Qué es eso de transversalidad? Tun, tun, tun. ¿Quién responde? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Julián dice integrar. Sí, integrar es un buen verbo para iniciar la construcción de esta respuesta. Pero integrar ¿qué? ¿Y qué con qué? Como conecta los diferentes saberes de la educación. Los diferentes saberes de la educación, sí. Sí, sí. Esa es una parte. ¿Quién complementa lo de Byron? ¿Quién complementa lo de Byron?
Dice Julián, es integral, conectar las dinámicas ambientales con todas las demás ciencias. Y vamos por ese camino. Tenemos una idea de la transversalidad que está, digamos, orientada hacia donde es. ¿No? Pero ¿qué más será? Bueno, avancemos a ver si ya tenemos más respuestas acerca de lo que es la transversalidad. Pues es que una cosa es la transversalidad en términos generales y otra ya la transversalidad curricular, ¿no? Esas son dos cosas diferentes. A ver, aquí me voy a regresar con la pregunta, ¿no? Les voy a hacer otra preguntita. A ver, aquí la clave de la educación, mis queridos estudiantes, es... no están las respuestas, sino en las preguntas. Las respuestas ya están. El conocimiento existe. Siempre ha existido y siempre existirá. Lo importante es hacer las preguntas adecuadas. Y esto es mayéutica, ya esos griegos que todos lo sabían, esos berracos hace más de 2000 años, ya nos decían eso. ¿Qué será o qué relación hay entre transversalidad y transdisciplinariedad? ¿No? Es que a veces se me confunden esos dos términos, la transdisciplinariedad y la transversalidad. ¿Qué opinan? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué relación? ¿Están unidos? ¿No tienen nada que ver? ¿Es una cosa, otra es otra? ¿O es lo mismo? Transdisciplinariedad y transversalidad, porque aquí algo ya me dijo Byron de las disciplinas, me dijo, pero pues yo le estaba hablando era de transversalidad. ¿Están pensando? ¿Cómo es el rollo aquí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Hacemos transversalidad o transdisciplinariedad? Bueno, espero que sus cerebros estén allá pensando a 1000 por hora. Vamos a ver si aportamos a esto. ¿Qué es la transversalidad curricular? Verán, así empezó la historia. Para hablar de transversalidad, tenemos que regresarnos al tema de las disciplinas o de las áreas del conocimiento como las entendemos en nuestro sistema educativo. Y no solo el sistema educativo de la básica, primaria, secundaria y media, también la educación superior, ¿no? A veces como crítica solemos decir, no, es que el sistema es demasiado disciplinar. Y entonces en estos días me decía un profesor hablando del plan de estudios de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, me decía, no, es que ese currículo es demasiado asignaturista, ¿no? Como diciendo eso, pues es algo terrible, es algo malo, es casi un pecado que eso sea así. Y entonces hablábamos de ese punto donde se encuentra ese concepto de transversalidad con lo disciplinar. ¿Qué quiere decir el enfoque disciplinar que se da en la gran mayoría de las instituciones educativas, y no en las instituciones, sino en el sistema educativo colombiano? Pues el enfoque disciplinar es, ¿qué quiere decir? Pues todas las ciencias tienen su epistemología. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen su epistemología. Bueno, vamos a recordar eso que ustedes vieron ya en su licenciatura. Recordemos que entendemos la epistemología como la ciencia del conocimiento, ¿no? La forma como nosotros nos acercamos al conocimiento. ¿Al conocimiento de qué? Pues,
de las ciencias, del saber, de la vida misma. En este caso, cada ciencia tiene su propia epistemología. Y si hablamos de las ciencias en términos generales, pues, y utilizamos esa división arbitraria que existe, pues digamos las ciencias naturales y las ciencias sociales o ciencias humanas, que las llaman, ¿no? Aunque digo que es arbitrario porque decir que las ciencias naturales no son ciencias humanas, pues es totalmente discutible, ¿no? Por eso, y alguien me parecía maravilloso cuando Lady me decía que ella estaba trabajando el tema del pensamiento complejo, que es un paradigma emergente. Precisamente ese paradigma complejo dice que esa división arbitraria entre ciencias naturales y ciencias sociales o ciencias humanas no debe existir. Y él es el que habla de que el conocimiento es uno solo, ¿no? Y esa es una realidad. Lo que pasa es que el hombre, en su afán de entender el mundo, y a pesar de que los griegos siempre, los que se quieren dar de sabios, siempre citan a Aristóteles o a cualquiera pues, de esos grandes e ilustres prohombres de la antigüedad, a Sócrates y Aristóteles y todos aquellos que vivían en Atenas y que dejaron sentadas las bases de esta estructura, de esta forma de pensamiento que arrastramos hasta esos días. Ellos pues hicieron muy cosas buenas, pero nos dejaron también unas taras, le digo yo, unas taras, el arrastrar unas equivocaciones fundamentales, ¿no? Y ellos lo que hicieron precisamente fue dividir esas ciencias, ¿no? Desde allá ya se hablaba pues de la astronomía, de la física, de las matemáticas que eran pues muy valoradas en ese tiempo, la filosofía pues en mucho mayor grado. Rescatable de ellos el valor que le daban a esa cientificidad de las ciencias del pensamiento y de las ciencias relacionadas con el comportamiento humano y de la forma como el hombre se sentía en el universo. Entonces ahí surgen lo que se llaman las reflexiones ontológicas. ¿Qué quiere decir eso? Que es ese afán que tiene el hombre de descubrir cuál es su lugar en el mundo, ¿no? Una pregunta fundamental. Cuando el hombre se pregunta, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo me proyecto? Y ahí surgen incluso las inquietudes espirituales y las respuestas a esas preguntas de quién soy yo, de dónde vengo. A veces, al no encontrar unas respuestas, digámoslo, utilicemos una palabra compleja, que es una respuesta lógica a esa pregunta de quién soy yo y de dónde vengo. Al no encontrar una respuesta lógica, pues entonces recurrimos a la magia, a lo espiritual. Entonces se construye el concepto de los dioses, ¿no? Entonces, como yo no sé de dónde vengo, pues tengo que venir de algún lado, pero no sé. Entonces, a mí me creó un Dios. Yo tengo una partecita de Dios. Y Dios me creó a su imagen y semejanza. Yo soy un semidios en ese sentido, ¿no? Entonces empiezan todos los enfoques de todas las religiones a crear esos conceptos con el fin de darle respuesta a esas preguntas fundamentales que se hace el ser humano, de tratar de entender cómo es que funciona el mundo. Y entonces se trata con su inteligencia, de ir explicando los distintos fenómenos de la naturaleza, ¿no? Los trata de explicar y los que no puede explicar, pues se los atribuye a los dioses, ¿no? En un principio, pues trataba el hombre de mirar, de observar, de interactuar con las distintas especies que conforman el ecosistema planetario y en los ecosistemas particulares donde ellos vivían y los fenómenos que no podía explicar, pues los deificaba. Deificaba, ¿qué quiere decir deificar? Pues asignarles connotaciones divinas.
Entonces, ya sea allá en la antigua Grecia, cuando veían un trueno y miraban un rayo, decían que pues Zeus, se emberracó Zeus y él tenía pues un arma poderosa y cuando estaba berraco el Zeus lanzaba su rayo y desde allá, desde el Monte Olimpo. O pues en otras culturas también antiguas, pues tenían otras explicaciones para los fenómenos. En los pueblos ancestrales de América, pues eso, los mayas, por ejemplo, le asignaban poderes especiales al sol, ¿no? Y era la deidad también en Egipto, el sol era Ra, el dios Sol, que pues tenía unos poderes especiales y cosas que no se podían explicar, pues entonces la solución más fácil era que algún dios era el que tenía que ver con eso. Y ellos pues les asignaban a los dioses distintos aspectos de las condiciones humanas. Y eso pasaba en todo el desarrollo de prácticamente todas las culturas que han existido en la humanidad. Entonces ese enfoque de, a ver qué es que me están diciendo por aquí, ese enfoque disciplinar surge de esa necesidad de entender el mundo. Y el mundo es uno solo y el universo, digamos, es uno solo y el conocimiento es uno solo, pero en su momento no teníamos la evolución del pensamiento humano, incluso en la evolución del desarrollo de nuestro cerebro como instrumento del pensamiento, no teníamos la capacidad para entender toda esa complejidad. Entonces dijimos, no, este es un rollo muy tenaz y muy complejo que yo no lo puedo entender así. Para poder entender este mundo, este universo y la función que yo tengo dentro de este mundo y universo y para poder explicar los fenómenos de la naturaleza, vamos a partir todo este conocimiento en unos pedazos que sean más entendibles, ¿no? Entonces analicemos la astronomía, decían los guantes, entonces crearon esa ciencia para interpretar los fenómenos de las estrellas, los que ellos podían observar, la luna, el sol, las estrellas, cómo se movían, y eso les sirvió, esa astronomía les sirvió a ellos y construyeron incluso algunas herramientas, instrumentos, algunas máquinas que podían con los que podían observar y evidenciar el comportamiento y el movimiento de las estrellas en el cielo, y eso les sirvió para navegar, como instrumento de navegación, ¿no? Y recordar que pues nuestro planeta Tierra es básicamente mar y un pedacito de tierra, entonces para poder comunicarse entre las distintas zonas de la Tierra es necesario navegar, entonces eso sirvió a la astronomía. Las matemáticas también sirvieron para dar bastantes explicaciones y después ya con la evolución del pensamiento, al transcurrir los siglos que fueron evolucionando, las otras ciencias, la química, la física, la biología, se fueron dando cada vez más explicaciones, más y mejores explicaciones a los fenómenos de la naturaleza, es así como la química logró interpretar la composición de los distintos elementos de la materia, la física en principio, pues la física newtoniana nos explicó el movimiento, ¿no? Cómo funcionaba el movimiento armónico simple, y como un objeto que se desplazaba de un punto A a un punto B y se podía predecir incluso con unas fórmulas, y entonces empezamos a entender y a dominar pues las cosas. Estaba también la biología, empezamos con Darwin, la teoría de la evolución de las especies, entender cómo vamos evolucionando y cómo van interactuando las distintas especies del planeta. Vamos comprendiendo y utilizando el mundo. Pero la biología se concentró en la biología y se fue por ahí. La química de igual manera, las matemáticas, la física. Las ciencias sociales también, la historia, la geografía, la sociología posterior y más recientemente la psicología, todas las ciencias humanas, estaba todo el tema de la literatura, las artes en general, la literatura, la música, ¿no? Ya no considerados específicamente como ciencia, pero también con su propio estatuto epistemológico, ¿no?
con su historia, con su forma de acercarse al conocimiento desde las artes. Y entonces surgió pues esa necesidad de comprender los fenómenos humanos y se surgieron pues las ciencias. Y esa tendencia la hemos venido arrastrando hasta ahora. Solo que después hubo unos fenómenos que ya no podíamos explicar, ¿no? Con esa construcción, con esa epistemología tradicional. La física, pues, es un ejemplo por excelencia para tratar de explicar esta situación. Pero bueno, ya vamos avanzando poco a poco. Entonces, el enfoque disciplinar es eso precisamente, que cada ciencia con su epistemología, con su forma de acercarse al conocimiento, con su historia, trata de buscar las respuestas que permitan comprender los misterios de la naturaleza desde sus distintos nichos disciplinares, ¿no? Entonces, usted, por ejemplo, tiene un bosque. Entonces, llegaba un físico y le podía explicar cómo funcionaba el bosque desde el punto de vista físico. Si llegaba un biólogo, se lo explicaba desde el punto de vista biológico, un químico desde el punto de vista de cómo se combinaban los elementos químicos, se convertían en fin, cada quien desde sus distintas disciplinas, hasta un matemático le podía dar una explicación de cómo funcionaba el bosque desde las matemáticas. Muy bien. Pero entonces, este enfoque disciplinar tiene que evolucionar a lo que nosotros conocemos como lo multi, lo inter y lo transdisciplinar, que es como digamos, la forma más evolucionada, podría decirse. Y entonces, ¿qué es lo interdisciplinario? Bueno, en mi libro de la transversalidad de la educación ambiental hicimos una gráfica que todavía le hemos hecho varias mejoras a esa gráfica, pero todavía no me termina a mí de convencer que sea la mejor. Hay que hacer una gráfica más bonita, pero no me la pudieron pasar aquí en esta diapositiva y me pusieron el texto. Pero bueno, después de lo disciplinario pasamos en una secuencia evolutiva de menor a mayor grado de complejidad a un enfoque interdisciplinario. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, esos problemas o esas situaciones o esas preguntas, mejor, que se plantea el ser humano en función de entender su papel en el universo y que se plantea en función de entender cómo funciona la naturaleza, para explicar los distintos fenómenos de la naturaleza, en un principio se abordaron disciplinarmente, como decía, desde su propio estatuto epistemológico de cada ciencia explicaban el fenómeno bosque, como les ponía el ejemplo. Después dijeron, no, aisladamente eso no puede ser así, queda incompleto. Yo solo desde las matemáticas no puedo explicar el fenómeno bosque, así como no se puede solo desde la química o desde la biología, no. Hay que tener un enfoque interdisciplinario. Es decir, que hay que visualizar ese fenómeno, el fenómeno ambiental bosque, hay que visualizarlo desde distintas perspectivas. Entonces dijeron, sí, tienes razón. Entonces explicaron ya, pues tuvieron una explicación desde la biología, desde la química, desde las distintas áreas desde las distintas disciplinas, ¿no? De la historia, inclusive, bueno, hasta en el interdisciplinario seguían manteniéndose las explicaciones de las ciencias naturales. No ajuntaban, como se dice, no las ajuntaban a las ciencias sociales, ¿no? Porque esto tiene también una evolución histórica. Esta secuencia del pensamiento se dio en la historia y hasta hace unos 150 años, pues, o unos 100 años tal vez, entre 100 y 150 años, estos fenómenos se dan en diferentes tiempos en los distintos lugares del mundo. En Europa ya desde 150, después hace unos 120 años en los Estados Unidos y hace unos 100 años más o menos en América, en Latinoamérica. Entonces, entre 100 y 150 años empezó, ¿no? esa transición y evolución, porque esto va en el tiempo hacia el enfoque interdisciplinario, pero hace 100 o 150 años
las ciencias humanas no eran consideradas ciencias como tal, ¿no? La sociología, la psicología, estas ciencias que estudian el comportamiento humano y de las sociedades, no, eso era como una cosa que se habían inventado unos tipos ahí, a Sigmund Freud, pues le decían, no, este tipo es un poco loquillo ahí, dice unas vainas interesantes, pero no lo consideraban en su momento un científico. Después ya pues alcanzó con el sustento de su teoría y la divulgación que se hizo y la solidez de sus argumentos, pues ya pues logró el reconocimiento, pero muchos años después. En un principio no se le reconocía ese estatus de cientificidad. Las únicas ciencias válidas eran pues química, biología, matemáticas, física. Y eso que aún hasta ahora, ¿no? Cuando se trata de explicar el universo, los físicos dicen que solo se puede explicar desde la física. La física desde la teoría especial y la teoría particular de la relatividad de Einstein. Decían, no, el mundo se explica desde la física. Y otros decían, no señor, el mundo del universo se explica desde la química. El Big Bang es un fenómeno químico, no físico. Y en fin, una pelea de nunca terminar. Y entonces lo interdisciplinario, para ir ya cerrando aquí círculos, empezaron a construir explicaciones desde ese fenómeno que cogí como ejemplo, el fenómeno bosque, por ejemplo. No, hay que hablar, que hable el biólogo, que hable el químico, el físico, el matemático. Entonces, pero todavía solo con nuestras ciencias naturales y sin mezclarse, ¿no? No, cada quien da una parte de la explicación, una partecita. Entonces yo explico desde la química, desde la biología, entonces se construye una explicación, pero cada quien desde su propio nicho. Después evolucionamos del interdisciplinario a lo multidisciplinario. Dijimos, no, sí, pues aquí estamos todos tratando de explicar el asunto, pero no, esa explicación no puede resultar aislada porque usted tiene su estatuto epistemológico, su lenguaje, y que si no nos articulamos entre los lenguajes que manejamos las distintas disciplinas, pues no vamos a entendernos. Entonces lo multidisciplinario permite ya un poco en poner a dialogar a las distintas disciplinas y se integra ya también aquí a las llamadas ciencias humanas. Entonces dicen, no, esto tiene una perspectiva histórica, ¿no? Los fenómenos, el fenómeno bosque, hay que analizarlo históricamente también, porque una cosa era el bosque hace 100 años y una cosa es el bosque hoy. Mire cuál ha sido la intervención. Hay que analizar la geografía desde el aspecto del territorio y cómo ha cambiado el paisaje por la intervención humana. Y eso pues lo estudia la geografía. Entonces ya se involucraron otros elementos y empezaron ya a tratar de construir un lenguaje común, ¿no? Entonces, ese es el enfoque multidisciplinario ya evolucionado de lo interdisciplinario y mucho más avanzado de lo interdisciplinario. Y el enfoque transdisciplinar es fundamentalmente la mejor aproximación que hay al pensamiento complejo, a entender que el conocimiento es uno solo y es una unidad entre lo que llamamos las ciencias sociales y las ciencias naturales, que en última son una sola cosa, y entender que la química tiene perspectiva histórica, o sea que tiene que dialogar con la historia, que la biología necesariamente en su proceso evolutivo tiene que dialogar con la historia y tiene que dialogar con la geografía, con el territorio, que todas estas cosas tienen que dialogar con la filosofía y con la cosmovisión, con las creencias culturales. Aquí se construye el concepto de diálogo de saberes. Entonces, el enfoque transdisciplinario es el abordaje más complejo que existe y se sustenta precisamente en la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin, ¿no? El filósofo vivo más importante del último siglo. Edgar Morin, argelino, francés, pues es de nacionalidad francesa, de origen argelino,
está vivo todavía, tiene algo así como 102 años, totalmente lúcido y sigue dando enormes aportes a la comprensión del mundo. Es, a mi juicio, pues uno de los filósofos más importantes, no solo vivo, sino que ha existido, porque nos permitió unir todo el conocimiento bajo un solo concepto, ¿no? Entonces, esa división que en algún momento de la historia nosotros hicimos y que los amigos griegos se encargaron de profundizar, que pues en su momento fue válido, en su momento histórico, porque le dio pues las explicaciones necesarias a la vida. Hay una pregunta bien interesante de Julián. Dice, Edgar Morán o Edgar Morín. Morán, primo de unos señores Morán que hay por acá, ¿no? Lo que pasa es que se escribe Morín, pero se pronuncia Morán en francés, ¿no? Pues el señor se llama, si usted escribe, pues es Morín. Solo que el francés, sí, aquí yo dándomelas de políglota, se diría Edgar Morán, pero no es de familiar del Chucho Morán que vive allá en Pandiaco, ¿no? Esos otros Moranes que hay por ahí. Pero vale la aclaración de Julián, el señor Edgar Morán, Edgar Morín. Entonces, en ese entender de esa complejidad del universo, este pues es un tema maravilloso y yo considero a la complejidad como el gran paradigma emergente de la posmodernidad, ¿no? Ya llegamos a un concepto que era la modernidad líquida, de que hablan varios de nuestros colegas, doctores, profesores en la Facultad de Educación, ¿no? Que seguramente pues, ustedes estuvieron como docentes y les hablaron de la modernidad líquida, pero eso ya lo estamos superando con la posmodernidad. Y ellos, como han sido formados en otro estilo, la complejidad todavía les causa cierta incertidumbre, porque precisamente la incertidumbre es de donde se alimenta la complejidad. Y miren, la complejidad es, digamos, la explicación que se construye desde las ciencias sociales, porque Edgar Morán es un filósofo, fundamentalmente, aunque tiene conocimientos de muchísimas cosas, pero él integra el conocimiento de las ciencias naturales y retoma varias teorías que tratan de dar la explicación del mundo. Podemos hablar del principio de incertidumbre, podemos hablar de la teoría del caos, podemos hablar del efecto mariposa, podemos hablar de la teoría cuántica. Todos estos elementos, o podríamos hacer incluso una analogía, decir que la teoría cuántica es a las ciencias naturales lo que el pensamiento complejo es a las ciencias sociales. Aunque en realidad pues la teoría de cuerdas me hace recordar acá Julián, muy bien. Aquí tenemos de incertidumbre, cuerdas, efecto mariposa, teoría cuántica, pensamiento complejo, son la teoría de sistemas, la cibernética, todos son elementos que nos han ayudado a construir este nuevo paradigma emergente, ¿no? Del cual ustedes son los protagonistas y con el que tienen que empezar a pensar y a trabajar. Entonces, este fundamento epistemológico, el entender esta idea de las disciplinas, lo transdisciplinario, es fundamental para avanzar hacia la transversalidad. Si no entendemos esto, si no comprendemos esto, no podremos dar el paso hacia la transversalidad, porque entonces no vamos nosotros a comprender conceptualmente por qué un fenómeno de contaminación tengo que abordarlo yo desde las artes plásticas. Porque un fenómeno de contaminación tengo que abordarlo desde el conocimiento de la lengua extranjera. Porque un fenómeno de contaminación tengo que abordarlo desde la historia, desde la geografía. ¿Por qué no me concentro únicamente entonces en la química? Si vamos a hablar de contaminación, vamos a la química, que me explique la química, que esta agua que era pura, qué elementos adicionales tienen esa mezcla, ¿no? A
a mí es que me expliquen la contaminación solo desde la química. No, no es así. Estamos construyendo un paradigma emergente, una nueva forma de entender el mundo, el universo, y que tiene que transformar absolutamente todo. Así como la cuántica en las ciencias naturales, que surge de pronto desde la física, pero que atraviesa todo, ¿no? La química, la composición del átomo, ¿no? Lo que nos decía Bohr y que pasó después para Schrödinger y que lo explica pues con lujo de detalles la doctora Zulma Muñoz, que incluso ella hizo su tesis doctoral en esos temas, y que es maravilloso escucharla y oírla a ella y compartir pues estas opiniones de cómo nosotros debemos entender ya la vida desde esta visión cuántica o desde esta visión compleja, ¿no? Y es un fenómeno bien interesante que estos temas, por ejemplo, no están integrados o contemplados en los estándares básicos por competencias, ni en los derechos básicos de aprendizaje, ni en la estructura curricular del sistema educativo colombiano. Es así. Es así. En el sistema educativo colombiano, en nuestra educación básica, primaria, secundaria y media, para el sistema educativo colombiano, la evolución de las ciencias solo llegó hasta Newton, porque es que ni siquiera les enseñamos teoría de la relatividad. Ustedes van a los estándares básicos por competencias, muy someramente empezamos a hablar de la teoría particular y la teoría especial de la relatividad de Einstein, y mucho menos de física cuántica. Para ellos no existe eso. O sea, nuestros estudiantes salen del 11º grado sin haber escuchado a sus profesores hablar del tema. Y pues hay que decirlo de forma muy clara, pues no tuvimos la oportunidad de enseñarles a ustedes en física. Ustedes lo último que vieron eran ondas electromagnéticas, creo que era la física 3, si no me equivoco, pero ustedes, teoría cuántica, pues no les enseñamos. Si no les enseñamos, ustedes que son los profesores de ellos, tampoco les van a poder enseñar, porque, como les digo, no están los estándares básicos de competencias. Entonces, si hay una negación, ¿no? Es un arrastre, algo, una tara que se piensa yo no sé, pero si lo negamos deja de existir. Entonces, es necesario un revolcón en ese aspecto, ¿no? Pero que no se dé en esos escenarios no quiere decir que nosotros no tengamos que pensarlo, analizarlo y reflexionarlo. A ver qué me dicen por acá. Es porque esos temas no se tocan en el ICFES, claro, esos temas no se tocan en el ICFES. Y es un círculo, ¿no? Es un círculo vicioso, porque el ICFES evalúa las competencias, supuestamente, de lo que está en los estándares básicos, y como no están los estándares básicos, entonces ellos tampoco lo evalúan. Entonces ahí vamos nosotros en la construcción de este paradigma emergente de la teoría de la complejidad y de la física cuántica, que es un campo maravilloso, y es una forma de explicar, de entender el mundo. Y las distintas formas y visiones de entender la educación ambiental también están determinadas por esta visión del mundo. La educación para el desarrollo sostenible se quedó en el enfoque interdisciplinario, en donde la solución a los problemas ambientales está netamente en la ciencia pura y dura, como dicen, en la estrategia esta de que, por ejemplo, la solución a los problemas del mundo, si hay escasez de alimentos, o hay hambre, mejor dicho, hay hambre en el mundo, entonces hay que producir más alimentos, hay que meterle más fertilizantes, hay que producir cultivos transgénicos, mayor productividad, extraer del suelo hasta lo último. Que si hay, que la gente es pobre y no tiene dónde vivir, pues construyan más casas,
que si la gente no tiene ropa, pues hagan más fábricas y produzcan más ropa, cuando el problema, como hemos tratado de argumentarlo en estas sesiones, no es ese. El problema del hambre en el mundo no es de producción de alimentos, sino de distribución de los alimentos que existen en el mundo. Existen los suficientes alimentos para que nadie pase hambre. Lo que pasa es que es un problema de equidad, de redistribución. La riqueza del mundo alcanza para que todos podamos vivir bajo el paradigma del bien vivir o buen vivir, no bajo el paradigma del bienestar. Entonces, estos son elementos políticos y aquí está metida la política en lo transdisciplinario. En el pensamiento complejo cabe la política, la filosofía, la química, la historia, la biología, las matemáticas, cabe todo, todo, todo. Mientras en lo interdisciplinario y un poquito en lo multidisciplinario, pero en lo interdisciplinario está pues cerrado a las soluciones que se hagan desde la tecnología, ¿no? Entonces la educación para el desarrollo sostenible que promueven las Naciones Unidas y las grandes corporaciones, no, pues hay que enseñarles a reciclar, hay que enseñarles a reusar, sin decir que reciclar y reusar pues sea malo, ¿no? Espero que me entiendan. Pero el enfoque con el problema de los residuos sólidos, que es un ejemplo maravilloso para tratar de explicar esto, sería así. El problema de los residuos sólidos desde lo interdisciplinario se resuelve con el reciclaje, con el reuso, con el compostaje, con todas estas cosas. Pero el problema de la gestión integral de los residuos sólidos desde el enfoque transdisciplinario se resuelve con un cambio de paradigma pasando desde el bienestar hacia el bien vivir y fundamentalmente controlando y disminuyendo el consumo. Y si usted disminuye el consumo, disminuye la generación de residuos. Entonces la solución fundamental es disminuir la generación de residuos desde el enfoque transdisciplinario. Mientras desde el enfoque interdisciplinario es construir más rellenos sanitarios, construir máquinas que puedan incinerar la basura para convertirla a su vez en energía, es hacer reciclaje, reutilización, etc. Sí, espero que esté entendiéndose el mensaje. Entonces es el camino donde nosotros avanzamos de lo disciplinar a lo multi, a lo inter y a lo transdisciplinar. O sea, que hay 4 niveles, ¿no? Para que ustedes los vayan entendiendo. Y con eso hacemos nosotros la transversalidad. Esta construcción y esta explicación, aunque no es, digamos, me la inventé yo, obviamente aquí estamos retomando las ideas y visiones y posiciones de muchísima gente, por eso lo estamos citando, pero esta estructura sí es un aporte que nosotros hemos hecho desde el grupo de investigación y personalmente para tratar de entender la realidad, estas divisiones, estas formas de aplicarlas, estas formas de unir esa secuencia disciplinar, multi, inter y transdisciplinar hacia el enfoque de transversalidad. Otros podrán decir, no, pues es que esa vaina de lo multi, inter y trans, eso simplemente pues son diferencias semánticas, o sea, de palabra, en últimas todo eso es lo mismo. Y usted podría simplemente hacer una división entre lo disciplinar y lo transdisciplinar. Pero como ustedes pueden ver y como he tratado de argumentarles, pues sí, existen algunas diferencias, algunas visiones, algunos análisis que nos permiten pues determinar que eso sigue una secuencia y es un poquito más que diferencias meramente semánticas, ¿no? Que existen algunas diferencias un poco más profundas. ¿Y que nos lleva todo eso a la construcción de la complejidad del mundo? ¿No? Bueno, esto está muy bueno, está muy chévere, pero creo que vamos a dejar hasta aquí por ahora. ¿No? Espero que haya sido
interesante y enriquecedor para ustedes este trabajo que hemos hecho. En la próxima sesión vamos a terminar de ver esto de la conceptualización, de la transversalidad, cómo se articula con las competencias, etcétera. Y vamos a hacer fundamentalmente en la próxima sesión un ejercicio, ¿no? Ya van a trabajar ustedes cómo a partir de los distintos problemas ambientales, de los temas incluso que vienen trabajando en sus monografías, van a hacer un ejercicio de transversalización de esa situación en un currículo, ¿no? Pues, hipotético, a través de las matrices que nosotros hemos diseñado y como propuesta metodológica, uniéndolo a tendrán que escoger ustedes un tema, tendrán que escoger un grado también y una área del conocimiento de estas en las que está dividido nuestro sistema educativo, ¿no? Para poder trabajar. Entonces vamos a hacer unos ejercicios muy bonitos la próxima semana. Pues por ahora vamos a ese trabajo, ¿no? El de la próxima semana lo vamos a hacer en grupitos de 2 o de 3 personas. Bueno, ¿algún comentario, alguna observación, alguna pregunta? Bueno, Julián, ahí está mandando un mensaje de agradecimiento, su concepto sobre las clases, muy bien. Patito dice que no hay preguntas. Muchas gracias, con mucho gusto. Entonces, si no hay preguntas, entonces no me queda sino desearles que tengan un feliz fin de semana y que ojalá pues les hayan aprovechado estos encuentros para que vayan enriqueciendo pues sus conocimientos alrededor de los proyectos ambientales escolares. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes, compartir con ustedes y los esperaremos entonces la próxima semana, el viernes a las 4 de la tarde y con las personas que trabajan conmigo en la asesoría les pido por favor que me envíen sus avances para poderles hacer las revisiones, para sugerirles cómo tienen que mejorar sus escritos y para también poderles apoyar con los documentos que tengan, ¿no? Y en el transcurso del día, pues les sigo enviando a las personas que ganaron sus documenticos y también en el transcurso del día voy a publicar en la cuenta del Twitter para que estén pendientes para que descarguen las presentaciones del Genial. Listo, muchachos, entonces que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Mucho gusto. Gracias, profe, hasta luego. Vale, hasta luego. Gracias, profe. Hasta Profe, luego. gracias. Chao. Hasta luego, profe, muchas gracias.